Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Biblioteca Central de Cantabria. Como parte del ciclo de conferencias que culmina el curso de la creación literaria a la librería, cómo se hace un escritor y cómo trabaja un escritor en España, y dentro de su último módulo, la visión de los autores y autoras, presentamos esta tarde esta clase magistral que va a ser impartida por Carlos Alcorta. Este curso, organizado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, con la colaboración de la Asociación Colegial de Escritores, ACE, y el Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO, se ha desarrollado entre el 2 y el 24 de noviembre. Y en él se ha tratado de ofrecer una panorámica lo más amplia posible del proceso completo que abarca la creación literaria, desde que se gesta la idea hasta que los libros llegan a los puntos de venta, así como los distintos actores que participan en este proceso. También trata de dar respuesta a las preguntas que puedan hacerse los nuevos escritores. ¿Cómo llegar a publicar un libro? ¿Qué se puede esperar de un contrato? ¿O qué paso seguirá su obra hasta que llegue a las manos del lector? En definitiva, este ciclo del que la conferencia de hoy forma parte pretende ofrecer el relato práctico de lo que se ha visto en la teoría, la experiencia del escritor, el sedimento de la experiencia de un autor de larga trayectoria que va a contarnos cuál es su visión personal de la profesión, cuál ha sido y cuál está siendo su tránsito por ella. Y para contarnos precisamente su experiencia al respecto, contamos esta tarde con la presencia de Carlos Alcorta, poeta, editor crítico literario y gestor cultural, que ha publicado hasta la fecha los siguientes libros de poemas: Lusitania, Condiciones de vida, Cuestiones personales, Premio Alegría José Hierro, Compás de espera, Trama, Accésit del Premio Ciudad de Salamanca, Corriente subterránea, que recibió el Premio Hermanos Argensola, Sutura, Sol de resurrección, Ejes cardinales, Ahora es la noche y Tiempo vivo. Ha publicado asimismo el ensayo literario titulado Cosas sin puertas y recientemente han visto la luz dos de sus últimos poemarios, Aflicción y equilibrio y Fotosíntesis, respectivamente. Ejerce la crítica literaria y artística en revistas y otros medios de comunicación. Entre 1985 y 1991 codirigió la colección de poesía Scriptum y desde 1997 hasta 2007 la revista literaria Ultramar. Actualmente coordina las veladas poéticas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es corresponsable de las actividades del Aula Poética José Luis Hidalgo en Torrelavega. Y también dirige la editorial Calambur. Saludamos a todos aquellos que están siguiendo el acto online a través del canal YouTube del Ministerio de Cultura y recordamos la normativa vigente en materia de higiene y seguridad, en especial que mantengan las mascarillas correctamente colocadas durante el transcurso del acto y que eviten depositar objetos en las sillas que están inhabilitadas. Muchas gracias a todos por su asistencia y cedo la palabra a Carlos Alcorta. Buenas tardes, muchas gracias Alberto por tu presentación. Antes de nada, también me gustaría agradecer, evidentemente, a la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura, a ACE y a CEDRO, su invitación a participar en este curso y, por supuesto, a la Biblioteca Central, siempre acogedora y hospitalaria,
para celebrar estos actos y especialmente a todos ustedes que con su presencia me dan el calor, más un día como hoy, tan necesario para dirigirme a ustedes, como digo. Se nos ha pedido en este curso que hagamos una especie de trayectoria creativa desde que comenzamos hasta el momento actual. Como parece lógico, cada uno de los intervinientes está dando su personal visión sobre esa trayectoria. A mí lo primero que se me ocurrió cuando se me propuso esta actividad es la dificultad que suponía reducir a una hora 40 años aproximadamente de actividad poética. No es fácil, y sobre todo cuando uno mira atrás, ver esa enumeración de títulos que ha hecho, por ejemplo, Alberto, y mantener en mi caso, mantener esa relación fraternal en muchas ocasiones, conyugal en la mayoría de las veces, pero también conflictiva en algunas otras, esa relación con la poesía, tan conflictiva como que ha habido periodos durante estos años en los cuales ha habido una separación, digamos, de mutuo acuerdo, una separación temporal, por fortuna, porque, como todos ustedes saben, la poesía, fundamentalmente el acto creativo, pero en la poesía se nota, digamos, con mayor evidencia, viene cuando ella quiere. No es como otros aspectos, otros géneros literarios que deben más a la constancia. La poesía debe a otras actitudes, como puede ser la inspiración, por ejemplo, de la que luego hablaremos. Y digo que no me resulta fácil tampoco rememorar aquellos tiempos en los que uno empezaba, unos tiempos pues, bastante diferentes a los de ahora, pero bueno, yo creo que la aspiración del poeta o la aspiración del escritor es la misma y siente quizá la misma incertidumbre o la misma desubicación que uno sentía cuando, siendo joven, siendo adolescente, uno tenía estas inquietudes literarias y asistía a lecturas, a conferencias y miraba a aquellos poetas, aquellas poetas que estaban declamando o recitando sus poemas con una cierta veneración, ¿no? Incluso, y con una idea preconcebida de una especie de ver al poeta como un ser casi iluminado, ¿no? Como un ser beatificado o iluminado o tocado por la gracia divina de la creación. Creo que esa especie de ingenuidad ante el acto creativo yo creo que no se ha perdido todavía, que, como digo, el aspirante a escritor que asiste a estas charlas y demás sigue teniendo, a pesar de que las circunstancias sociales han cambiado mucho en 40 años y hoy gracias a las redes sociales, gracias también al aumento de editoriales y de medios para publicar los poemas, pues sí que ha cambiado, pero yo creo que esa especie de inocencia, como decía, y ese síndrome de invisibilidad que tienen aquellos poetas jóvenes que asisten a las lecturas, yo creo que sigue existiendo. Uno ya lo ve con una distancia temporal, pero me sigue produciendo cierta ternura ver a estos jóvenes que asisten a estas lecturas y, bueno, de alguna forma lo que voy a tratar en este itinerario poético es de ir contando precisamente cómo uno se va desembarazando de esa timidez y de esa invisibilidad, como poco a poco pues uno va acercándose a esos poetas que uno considera que son referentes. Y bueno, un poco a lo largo del tiempo pues estas cosas esa timidez se va mitigando y va, pues como digo, acercándose uno a esos referentes poéticos. En un texto titulado Legítima Defensa, que publiqué como una especie de arte poética en una antología que se publicó aquí en Santander en 1999, escribía yo lo siguiente: no puedo recordar con certeza cuándo escribí mi primer poema, mejor convendría decir mi primera tentativa, ni cuáles fueron las causas que pusieron en marcha los resortes de dicha actividad. Efectivamente, no recuerdo cuándo decidí ser poeta, en el caso de que ser poeta se decida y no sea más una cuestión genética o cultural. Sí recuerdo que, como creo que les ha pasado o nos ha pasado a muchos, los primeros poemas surgieron
pues un poco de esa adolescencia en la cual uno comienza a enamorarse, comienza a ver el mundo desde otra perspectiva y necesita de alguna forma manifestarlo. Hay muchas formas, no solamente la actividad poética, se escriben diarios. Uno necesita contarse un poco a sí mismo y de ahí creo que, y lo que le pasa. Y entonces de ahí creo que surge mucha de la actividad literaria y mucha de la actividad poética. Ese tipo de actividad no quiere decir que uno después se convierta en poeta, porque como todos sabemos, en el itinerario pues muchos se van quedando al margen, ¿no? Porque lo que uno considera necesario a los 16, 18 años, pues luego la vida te va llevando por otros caminos y te va apartando en algunos casos de esa actividad poética. Yo sí recuerdo como anécdota que siendo a un niño, entre 10 y 12 años, no puedo precisarlo con certeza, yo escribía en la mesa de la cocina de mi casa, escribía y dibujaba novelas del oeste y novelas bélicas. Supongo que influenciado directamente por lo que uno leía entonces, que eran los tebeos. Y recuerdo, pues, había muchos, pues desde el Capitán Trueno a hazañas bélicas, cosas de este tipo. Y entonces, lo que no sé el motivo, pero yo sí que recuerdo de escribir, de reproducir, supongo que con mis propias ideas, lo que leía, ¿no?, en los tebeos. He de decir también que, a diferencia de otros muchos escritores, en mi casa, en la casa familiar, no había muchos libros. En mi casa había otras necesidades más urgentes que el mero hecho de comprar libros. Poco a poco, mi padre, por fortuna que acabó a sus 40 y tantos años, acabó graduándose en la Universidad de Oviedo, diplomándose en graduado social, fue haciendo una pequeña biblioteca, una modesta biblioteca, en la que yo empezaba a leer mis primeros libros. Y recuerdo con fruición la lectura de la Ilíada y la Odisea, y lo recuerdo porque gracias a esos libros mi vinculación a la cultura griega se despertó ya en ese momento y sigue presente, creo que por fortuna. Leí también, como de los libros que había, pues El Quijote, por supuesto, y sí que recuerdo haber leído alguna novela de Delibes y de Cela en aquel momento. Pero, como digo, yo creo que el primer acto creativo surgió de esos enamoramientos pasajeros y luego, evidentemente, influenciado por las lecturas que teníamos en aquellos momentos las que se consideraban obligatorias en los manuales, ¿no?, en los programas escolares, que eran pues desde Petrarca a Garcilaso o Lope de Vega, por ejemplo, ¿no? Había otras, pero con menos impacto para mí, porque la lectura de Góngora no la recuerdo, que incluso los poemas de Góngora prosificados, si no recuerdo mal, por Dámaso Alonso, pues no dejaron muy buena huella en mi recuerdo. Esto viene al caso porque siempre he entendido, y desde aquel momento entendí, que la escritura no se puede concebir sin la lectura. Van indisolublemente ligadas. A mí me horroriza cuando veo que algunos, y sobre todo jóvenes de estos que hablan de Instagram, o a través de Instagram y tal, cuando incluso presumen de que no leen. A mí me horroriza esto. No concibo la escritura sin la lectura. Y evidentemente yo, desde que empecé a leer, al margen de que fueran lecturas obligatorias, pues como digo, algunas se quedaron de forma además imprevista en mí, y eso produjo o incentivó el que yo pudiera trasladar aquellos sentimientos iniciales a la propia escritura en poemas que por fortuna perdí todo rastro, ¿no? No queda, espero que no haya quedado ningún rastro de ellos. Como digo, no concibo la escritura sin leer, y en este texto que antes les mencionaba de 1999 yo escribí también lo siguiente: leer y escribir son formas de luchar contra la tiranía del tiempo, son intentos de explicar el mundo o nuestro paso por la vida. Como digo, en mi casa no había muchos libros, pero ya estudiando sexto o COU, el curso de orientación universitaria que había en aquel plan de la época, tuve una buena profesora de literatura, y en el departamento de lengua y literatura del Instituto Besaya, donde estudiaba en Torrelavega, pues había una biblioteca más o menos nutrida.
y allí sí que con el auxilio y con el consejo de mi profesora de entonces, pues fui cogiendo y orientándome, que me orientaba en ciertas lecturas, y sí que es cierto que la mayoría de ellas eran de índole narrativo. No recuerdo haber leído poesía, hasta tal punto que, como dato anecdótico, recuerdo que el primer libro que compré de motu propio, o sea, voluntariamente, fue La Celestina, en una edición que lamentablemente no conservo. Las diversas mudanzas que uno va desarrollando a lo largo de su vida pues hace que vayas dejando por el camino ciertas cosas. Pero sí recuerdo que me costó a la sazón 50 pesetas, que para los jóvenes que escuchen esto son lo que vienen a ser ahora 30 céntimos, ¿no? Y efectivamente fue el primer libro, La Celestina, que... ¿Por qué compré este libro? Porque me maravilló cuando leí en lectura obligatoria La Celestina, y desde entonces es un libro que conservo, o sea, que leo de vez en cuando y me sigue sorprendiendo agradablemente siempre. No fue hasta finales de los años 70, sin embargo, cuando comencé a frecuentar una librería, galería de arte que había en mi ciudad, en Torrelavega, que se llamaba Puntal 2. Era una especie de sucursal, y algunos en Santander os acordaréis, era una especie de sucursal de la librería Puntal, que había en Santander y que dirigía el historiador y polígrafo José Ramón Saiz Viadero. Yo frecuentaba más esa librería porque ya en esa época yo venía a estudiar a la Universidad de Santander entonces, que no hacía muchos años que se había constituido, si no recuerdo mal, a primeros de los 70, estoy hablando yo del 77, creo recordar, y después pasó a llamarse como se llama ahora, ¿no? La Universidad de Cantabria. Pero, como digo, yo venía todos los días a Santander, y entonces donde podía y encontraba más libros de poesía, porque ya yo tenía un interés ya particular por ello, era en la librería Puntal. Luego ya en Torrelavega, en la librería Puntal 2, regentada por el polifacético Luis Alberto Salcines y por Gloria Ruiz, la poeta Gloria Ruiz, pues ahí tuve la fortuna de empezar a relacionarme ya con otros poetas, de asistir a lecturas, a presentaciones, a exposiciones de arte que se hacían en la parte de arriba. Y, como digo, allí fui conociendo a algunos de los poetas que empezaban a influir en mí, porque uno, hasta entonces, pues la idea del poeta, como decía al principio de esta charla, tenía uno la idea del poeta pues como un ser, como digo, ya un ser distante, Había una mezcla en la idea que yo tenía entonces entre el poeta bohemio de primeros de siglo y el poeta de origen casi, pues con influencia quizá de Rilke, que, pues como decía, tocado por la vara de los dioses, ¿no? Bueno, pues ahí conozco a poetas de carne y hueso, como son Ángel Sopeña y Gloria Ruiz, poetas que además después, con el paso del tiempo, tuve la fortuna de editar. Y esto, pues como digo, pues ya te hace tener un contacto con la poesía de una forma muy diferente a lo que es el mero contacto con los libros, ¿no? Comenzaba una nueva década, en los años 80, y a mí me tocó el servicio militar, que entonces, como sabéis, era obligatorio. Yo había acabado los estudios universitarios, que había hecho magisterio, y lo acabé muy pronto, entonces tuve la oportunidad de adelantar irme al servicio militar, y es lo que hice. Entonces, en el servicio militar pues pasaron dos cosas, ¿no? Rompes el contacto con aquello que habías empezado a fraguar, con esas amistades que habías empezado a tener en la librería y demás. Lo que no, por fortuna, lo que sí continué haciendo fue leer mucho. Lo que ocurre es que mis lecturas de aquel entonces iban orientadas a lo que yo quería seguir estudiando, que era en aquel momento psicología. Entonces leía mucho filosofía, fundamentalmente era la época, creo, de la lectura de Nietzsche, fundamental, con otros poetas, con otros filósofos como Sartre, Camus y demás, pero lo que leía mucho era lecturas relacionadas con la psicología y fundamentalmente con el psicoanálisis. Entonces yo leí bastante a Freud y a algunos de sus discípulos. Recuerdo con especial relevancia a Wilhelm Reich, que además se fundían en él el psicoanálisis también con la función social de la literatura. Era la época en la cual se estaba cuestionando mucho, ¿no? Después de la poesía social, era la época de la transición y, bueno, pues de cantautores y demás. Y entonces, bueno, Wilhelm Reich, como digo, era, digamos, un referente en ambas facetas. Fue en la mili cuando, estando en Melilla, que me tocó hacerla en Melilla,
Entré en una librería y descubrí un libro que tenía referencia de él, pero no lo había comprado. Fue este libro que ustedes están viendo en la pantalla y que fue un libro evidentemente justamente famoso, la antología de Gerardo Diego, la antología famosa de poesía española de 1915 a 1931. Luego estuvo, como sabéis, tuvo una ampliación y yo compré esa antología en una edición de bolsillo, en esta de Taurus que ven aquí, y comencé a leerla evidentemente y bueno, pues quiero recordar que venía de esas lecturas de carácter obligatorio, aunque había comprado algún libro de poesía más o menos actual, como digo, de la colección Oznos, recuerdo, en la librería Puntal, pero bueno, la relación más directa era pues con autores como les he mencionado antes, Fraulis, San Juan y demás, Manrique, lo que uno estudiaba en el bachillerato. Hubo otro libro posterior que yo no compré, pero que me dejó un compañero de cuitas militares, que fue Las Rubayatas de Horacio Martín, de Félix Grande. A mí este libro me impresionó y me sigue impresionando. Este libro realmente es el que me pone en contacto con la poesía que se está haciendo en ese momento. Yo lo leí, como digo, en la mini, en uno de los viajes que hice de permiso cuando llegué a Santander, lo compré para tenerlo, sigo conservándolo, y como digo, es un libro que me puso en contacto con un tipo de poesía que se parecía a lo que yo quería hacer. Luego ya, vuelto del servicio militar, en las frecuentes visitas que uno hacía a la librería, encontré otro libro que fue La joven poesía española, la antología publicada por Cátedra, hecha por Concepción G. Moral y Rosa María Pereda. Este libro es una reactualización e incluso ampliación de la antología de los novísimos, de la cual se cumplen precisamente este año, el 50 aniversario, y para mí supuso también otro deslumbramiento muy similar, aunque por diferentes motivos. Yo aquí encuentro una serie de poetas que hacen una poesía que para mí era absolutamente inédita y deslumbrante, porque, como sabéis, era una poesía, la de los novísimos, con un bagaje cultural inmenso y deslumbrante, como digo, yo creo que era la palabra. Esto lo que hace es que lo que yo estaba escribiendo por entonces sufre un cambio rotundo, porque de aquellos escarceos poéticos iniciales de índole romántica y de índole, como digo, de índole petrarquista y garcilasista, pues esto rompe completamente con la idea que yo tenía de la poesía. Este cambio que yo padezco, o disfruto más que padezco, entonces, se ve consolidado por dos hechos. Uno es el siguiente. José Hierro a la sazón tenía un programa en Radio Nacional, creo que semanal, en el cual, creo que era sobre las 7 de la tarde, en el cual escogía poemas de algunos poetas y leía una serie de poemas. Creo que eran 3 o 4 poemas en cada programa. Y yo tuve la fortuna de estar seleccionado por José Hierro en esos poemas que en su momento grabé, pero que evidentemente están perdidos en el tiempo, y además lo grabé en una cinta que ya no tendría ningún sentido porque estaría en unas condiciones lamentables, pero bueno, yo creo que indagando en la fonoteca de la propia emisora se podría encontrar. Como digo, este hecho, solo recuerdo uno de los poemas de lo que trataba, y recuerdo que era de las cariátides en la Acrópolis. Como veis, lo que comentaba antes, que la influencia de Homero, de la Ilíada y de la Odisea, ya se trasladaba a los poemas que escribía entonces, y ha seguido permanente esa influencia, de lo cual me siento bastante satisfecho de la influencia, no del resultado de los poemas. Como digo, este hecho, y luego hubo otro hecho posterior, que fue que en el año 83 se convoca un premio por una asociación, que es la Asociación para la Defensa de las Artes y las Letras, y ahí, bueno, pues, aunque era una cosa muy modesta, pero para mí supuso también un eslabón importante. ¿Por qué? Porque me puso en contacto con poetas también, como decía antes, de carne y hueso. Esa asociación la llevaba una serie
de locos por la cultura, de gente que dedicaba un tiempo impagable, un nutrido grupo de fervientes y condicionales, entre los que se encontraba el doctor Eduardo Cuevas, pero luego había una serie de poetas mayores como Fidel de Mier, como Juan Ramón Díez del Corral, como Rafael Gutiérrez Colomer o como el propio Aquilino Ceballos, que es el que hace el dibujo de esta muy modesta publicación, que es la primera, en la cual hay poemas, varios poemas míos, porque hasta entonces solo había publicado algún poema en unas revistas efímeras y de muy poca distribución. Recuerdo una, creo que se llamaba Laberintos, del País Vasco, y alguna otra, pero muy anecdótico. O sea, yo creo que no conservo ningún ejemplar. Bueno, pues aquí he mencionado a una persona que para mí en ese momento fue muy relevante, que fue Rafael Gutiérrez Colomer. Un arquitecto metido a poeta, que ya en el año 1979, organiza un congreso de poesía experimental en Santander, un congreso que tuvo muchísima repercusión a nivel nacional, sobre todo en esa disciplina, en la poesía experimental o visual. Creo que por entonces todavía no estaba muy delimitada la frontera entre un adjetivo y otro. En todo caso, Rafael Gutiérrez Colomer era un hombre que conocía el ambiente poético nacional, no solamente en la vertiente experimental, sino en la discursiva. Rafael vivía a la sazón en Torrelavega y Rafael Fonbellida, el poeta Rafael Fonbellida y yo, a partir de ahí ya iniciamos una relación amistosa que con el paso de los años se ha convertido ya como un matrimonio, más que un matrimonio, en indisoluble. Entonces frecuentábamos a Rafa Gutiérrez Colomer en su casa y le llevábamos nuestros primeros escritos ya con cierta conciencia de lo que estábamos haciendo. Y de ahí salió también una idea que fue la de meternos un poco, evidentemente muy de forma amateur, a editores. Y de ahí surge la colección de poesía Scriptum, en la cual son una colección de plaqués que son hechas en pliegos, que van intonsos, todos los ejemplares van numerados y firmados, y ahí publicamos junto con poetas de nuestra región, recuerdo que el primer número fue de Gloria Ruiz, empezamos a tener relación con poetas de fuera. Y ahí publican entonces, pues, poetas como los que estáis viendo en la pantalla, pues desde Felipe Benítez Reyes, Álvaro Valverde, Vicente Gallego, Salvador López Becerra, José Luis Puerto o Manuel Vilas. Entonces no eran los poetas consagrados que son hoy en día. Estamos hablando de los años creo que empezamos en el año 85 y son la mayoría de ellos coetáneos con nosotros. Entonces, bueno, pues esto supuso, como digo, ponernos en contacto con otros poetas de nuestra edad, pero del ámbito nacional. Una de las cosas que nos ha interesado, que me ha interesado siempre, es huir de ese marchamo el poeta de provincias. Siempre he visto la poesía y la creación en general como algo que tiende a la universalidad, aunque sea muy pretenciosa la palabra. Y he intentado rehuir ese marchamo, como decía antes, pero que es muy peyorativo, ¿no? El poeta de provincias que se junta con otros similares y que no sale de esas fronteras, y más en una región como la nuestra, pues tan pequeña, ¿no? Que somos 600.000 habitantes y con una geografía y unas posibilidades de comunicación hoy muy mejoradas, pero aún así todavía seguimos sufriendo o padeciendo esos inconvenientes. Bueno, pues en esta modesta colección de plaqués, que luego se convirtieron también en libros, vamos publicando, pues como digo, autores de aquí, como Ángel Sopeña hemos visto, se convierte también en libros, se publica otro poeta de aquí, por ejemplo, Fernando Abascal Cobo, y ahí publico yo mi primer cuaderno, lo que puedo considerar mi primera publicación, Durillos y Pos, traducido al castellano, Caballo de Madera. Como veis, la influencia de la cultura griega sigue muy presente. Y bueno, ¿por qué utilizo este referente del caballo de Troya? A mí ya en esta época, yo en esta época ya sufrí un cambio poético importante.
producido por las lecturas. Yo, después de leer a los novísimos, empiezo a leer, evidentemente, otro tipo de poesía y leo mucho a Juan Ramón. Creo que en mi biblioteca llegará casi a 200 títulos lo que tengo de Juan Ramón, entre títulos propios y estudios. Es uno de los poetas que he leído con mayor constancia. Y otro de los poetas que leí entonces y que sigo leyendo también con mayor constancia es Octavio Paz. Otro de los poetas que influyó directamente en este conjunto de poemas, junto con, por ejemplo, Andrés Sánchez Robaina o Valente. Como digo, utilizo el referente del caballo de Troya porque como una asociación entre cómo se consigue el éxito mediante el engaño, y esto yo lo traslado a la propia palabra poética. A mí me ha interesado siempre, desde que empecé a escribir y hasta hoy en día, la metapoesía. En todo lo que siempre que escribo, en cualquiera de los libros que escribo, hay poemas que se plantean el porqué de la escritura y cómo conseguimos trasladar a la escritura aquello que pensamos o aquello que sentimos. Es algo que siempre me maravilla, ese traslado de lo que sentimos a una página. Entonces, como digo, yo lo que hago es, en este libro, trato, en este conjunto de poemas, más que libros, estudiar un poco esa relación y buscar, reflexionar cómo algo tan complejo como es la realidad en la que vivimos y el ser humano, intentamos trasladarlo también con algo tan complejo como es el lenguaje, pero que paradójicamente busca la precisión a través de esa complejidad. Esto siempre, como decía antes, me ha generado muchísimas reflexiones, tanto a la hora de escribir alguna poética como en el propio poema. Este cambio, como digo, desde una poesía culturalista que yo escribí en esa silva que habéis visto antes, en ese cuadernillo, el tránsito no fue, evidentemente, tirarme por la borda, por un puente sin red, no, fue un cambio gradual y que, bueno, que evidentemente está en medio, quedaron muchos poemas echados incluso libros, desechados y tirados a la papelera. Y aprovecho el mencionar la papelera porque he tenido claro también algo siempre. La papelera es uno de los, sea virtual ahora en la papelera de la pantalla, del ordenador o la papelera física, es un instrumento imprescindible para el escritor. Hay que tirar mucho, hay que corregir y tirar mucho. Esa impresión, y hoy muy de moda, no tenemos más que coger un libro de parapoesía para comprobarlo, de que todo lo que se nos pase por la mente y llevemos a la página ya es válido por el hecho de que somos nosotros quien lo escribimos, es absolutamente falsa. Eso es una herejía, si me permiten la palabra. La poesía, la escritura, el arte, la literatura, todo requiere, en primer lugar, trabajo, constancia, perseverancia, y luego la propia escritura requiere maduración. Me van a permitir que utilice estos términos, pero cuando veo en cualquier red social y que alguien ha colgado, se utiliza este término, creo, en Facebook, por ejemplo, el poema que ha escrito hace 3 horas o la noche anterior, pues me entra urticaria, porque necesita maduración, necesita un distanciamiento emocional. Ya lo dijo Coleridge, ¿no? Creo que fue, ¿no? O Bosworth, no recuerdo ahora muy bien, perdónenme, lo de la emoción recordada con tranquilidad. Esto es así. Hay que dejar que la emoción se madure y uno lo vea con ese distanciamiento suficiente como para poder trabajar el poema. De hecho, casi se recomendaría leer el poema como si no lo hubiéramos escrito nosotros. O sea, dejar que pase un tiempo tan extenso como eso. Por otra parte, yo suscribo plenamente esa afirmación de Paul Valéry que dice que el poema nunca se acaba, nunca se termina, perdón, se abandona, ¿no? Se deja por imposible. Yo soy un poeta que corrige mucho, corrijo hasta el punto de que corrijo poemas aunque estén ya publicados,
y si tengo la oportunidad de volverlos a publicar en alguna antología o en algún otro sitio, los vuelvo a corregir. Yo sé que esto en ciertos, o para ciertos poetas, les resulta pervertir el propio poema, porque dicen que es eso, que se pervierte la idea inicial con la que se escribió el poema. No voy a entrar en polémica, pero yo como autor del poema me considero capaz de corregirlo, puesto que yo lo escribí y puedo variar y estoy en mi derecho. En todo caso, no es algo que haga por corregir algo por el mero hecho de corregirlo, sino porque cuando lo leo, pues intento que el poema diga exactamente lo que quise decir en ese momento, pero quedó algo, pues lógicamente, que he visto que no funcionaba o para mí no funcionaba, intento, como digo, mejorarlo. Pues bien, de la poesía narrativa y visionaria, casi barroca, que decía, de esa poesía culturalista con la que, digamos, hice la primera incursión poética, pasé a este tipo de poesía más esencial, más hermética. Es una poesía que, si nos atenemos a aquella dicotomía y aquella polémica que hubo en los años 60 entre poesía del conocimiento y poesía de la comunicación, se ascribiría a lo que es la poesía, a lo que se llamó la poesía del conocimiento, como digo, más preocupada por la propia esencia del lenguaje y por la propia metapoesía. Pero bueno, después, con el paso del tiempo, yo me doy cuenta que este tipo de poesía no cumple las expectativas que yo me había hecho con ella. Veo que no logro expresar aquello que yo necesito expresar para, digamos, indagar en mi propio ser y en la realidad que me rodea. Evidentemente, como lector voraz que soy y que era en aquel momento, uno va ampliando las lecturas y va escribiendo. Y entonces, en el año 1987, se producen dos hechos, pero uno para, digamos, mi trayectoria poética, si se puede hablar así, importante, que fue la obtención del premio Ángel González, en el año 87. Este premio, como digo, supuso un antes y un después para mí. Me pone en contacto también con otros poetas de otro tipo de poesía. Yo ya estaba empezando a hacer una poesía mucho más narrativa, mucho más vinculada con mi biografía. Y bueno, como digo, este premio, que luego se editó en un libro conjunto, es el Premio Ángel González de Poesía, y también en este año se produce la primera antología en la que participo, que es Obertura en el Norte, que se publica en Barcelona, que es esta edición. Estamos varios poetas de aquí, y bueno, pues también supone, lógicamente, un paso adelante para romper un poco ese aislamiento que uno sufre en una región y en una ciudad de provincias como entonces. Es que quizá algunos de ustedes sí, pero los más jóvenes no se pueden hacer de la idea lo que era el aislamiento entonces. Yo les diré como anécdota que tanto mi amigo que mencionaba antes, Rafael Fonbellida, como yo, hacíamos viajes nocturnos en el tren que había nocturno a las 11 de la noche, que llegaba a Madrid a las 7:15 de la mañana, exclusivamente para comprar libros. Y veníamos de vuelta en el mismo tren con bolsas de libros comprados en las librerías de Madrid, en Hiperión, en la Casa del Libro, en Antonio Machado, porque aquí llegaban muy pocos. Es decir, hoy, claro, decir esto hoy suena como, parece que estamos volviendo a las cuerdas de Altamira, pero no, esto no hace tanto tiempo, Bien, como digo, este tipo de publicaciones le pone a uno en contacto, y esto no quiero que la palabra contacto se tome como imprescindible a la hora de hacer una trayectoria poética, porque lo único imprescindible en una trayectoria poética es la obra. Eso es lo único imprescindible. Lo demás, evidentemente, los contactos pues te van haciendo una serie de relaciones que te conozcan, y por otra parte esas relaciones amicales pues provocan o producen un acercamiento y unas lecturas también compartidas con otros poetas que enriquecen muchísimo, porque las lecturas de otros, y sobre todo en esa época, uno intenta leer mucho a sus coetáneos, porque
la tradición la conoces, ya la has venido leyendo, entonces necesitas saber lo que están haciendo las personas, los poetas de tu edad. Como digo, estas fueron las primeras publicaciones y de uno de esos contactos surge en el año 88, creo que en la primavera, por Semana Santa, hago un viaje a Málaga y allí conozco otros poetas malagueños. Fíjense ustedes la cantidad de poetas que hay en Málaga, de poetas maravillosos, y entro en contacto también con la imprenta, la famosa imprenta Dardo, ¿no? Sur y demás. Bueno, allí tengo la fortuna de conocer a Bernabé Fernández Canivel, que dirigía entonces unos cuadernos hermosísimos y, como digo, tengo la fortuna de publicar en una de sus colecciones este librito, Un lugar en la memoria, que ya es un libro plenamente inserto en el tipo de poesía que yo quiero escribir, que es la poesía, como decía antes, de narrativa, una poesía de tinte autobiográfico y confesional o testimonial, como quieran llamar. Y aquí siempre tengo que hacer una matización. Lo he dicho muchísimas veces, pero lo voy a repetir, lo digo siempre en mis lecturas. Yo no busco un lector cómplice, y esto supone, todo lo contrario de lo que es un lector que levante acta notarial pensando que todo lo que uno ha escrito le ha sucedido al poeta. Todo lo contrario. Esa complicidad lo que busca es que el lector crea todo lo que está leyendo o escuchando. Es decir, que el poema tenga la suficiente verosimilitud como para que sea creíble. Pero no que levante, como digo, un acta notarial, no que piense que todo aquello que dice el poema sea verídico. Me ocurrió un caso en su momento, en una lectura en San Vicente de la Barquera, que después de la propia lectura fuimos a tomar algo, como es habitual, o era habitual en aquellos tiempos, y me dice una señora, dice, ¡ay, hijo, cuánto has sufrido! Pues le dije, evidentemente, digo, señora, no se crea todo lo que escucha, que los poetas somos muy mentirosos. No voy a mencionar a Pessoa, de todos conocido, ¿no? Entonces, pues, efectivamente, le comenté eso. Yo en el año 99, en esta poética que he mencionado en otras dos ocasiones, escribí sobre este asunto pues lo que les decía, que no es fácil encontrar el tono adecuado para que el poema transmita la experiencia deseada al lector. El poeta no necesita levantar un acta notarial de su vida en el poema, pero sí está obligado a impregnarle verosimilitud para que el lector se sienta partícipe de lo que está leyendo. Esta radiografía moral de la existencia que el poeta inicia en la composición de cada poema se justifica tanto por la verdad biográfica como por la verdad simulada. Ambas poseen el mismo valor literario porque, al fin y al cabo, lo biográfico carece de importancia. Como digo, recalco la diferencia entre el autor del poema y el protagonista lírico del poema. Son dos cosas diferentes. Bueno, después de este libro publico Lusitania, un libro escrito años antes, no demasiados, pero es un libro de transición entre esa poesía esencial que antes les comentaba y la poesía de carácter narrativo en la que uno ya se siente mucho más a gusto escribiendo. Pero sí que este libro pretendía iniciar una relación con la pintura. Mi relación con la pintura no es tan fuerte como con la poesía, pero siempre he tenido mucha vinculación con la pintura y la sigo teniendo afortunadamente, y algunos de mis mejores amigos son pintores. En este libro, como digo, tenía las ilustraciones de un pintor amigo, Manuel Ángel García Seco, hoy doctor en Bellas Artes en la UPV, en la Universidad del País Vasco, y iniciamos una colección que, bueno, no tuvo muy larga vida, pero, como les digo, pretendía aunar poesía y pintura. Una tesis del Premio de Poesía Ciudad de Cuenca, en 1989, vino a confirmar que el cambio que yo estaba experimentando era el acertado, no solamente para mí, sino también la repercusión que tenía de orden crítico, puesto que el premio Ángel González con el que inicié ese cambio se vio, digamos, corroborado con el premio Ciudad de Cuenca. Yo ahí envié un libro, Historia Natural, que después, por circunstancias
que no viene al caso mencionar, pues quedó inédito. Algunos de esos poemas pasaron a engrosar lo que fue mi siguiente libro, que es Condiciones de vida, que se publicó en una hermosísima colección, La Centena, en Mérida, que dirigía un poeta, Antonio Gómez, un grandísimo poeta visual, de lo mejorcito que tenemos en este país. Y se publicó, como comentó, en el año 92, y ya era un libro, bueno, el propio título yo creo que es alusivo a lo que quería, por donde quería ir mi poesía. Como ven, entre el anterior, entre la historia natural y Condiciones de vida, pues hay un referente muy notorio, que es Robert Lowell, ¿no?, con su libro Estudios del Natural. Hemos de tener en cuenta, además, que por esta época, finales de mediados de los 80, o la década de los 80 y primeros de los 90, había una lucha casi hasta cruenta entre dos opciones o dos tendencias poéticas, cuáles eran la poesía de la experiencia y la poesía del silencio. Una guerra, afortunadamente, ya resultó incruenta y, bueno, ya ha quedado ya afortunadamente en el olvido. Además, por otra parte, sería injusto reducir la poesía que se estaba escribiendo en esos años a solo dos tendencias, porque la poesía, tanto lo que se hacía en esos años como lo que se ha venido haciendo después, es mucho más rica que todo eso, y encasillarla solamente en dos tendencias es algo absolutamente injusto. Pero sí que es cierto que en la poesía de la experiencia había como dos o tres núcleos, ¿no?, importantes, que eran sobre todo el núcleo andaluz, radicado fundamentalmente en Sevilla y en Granada, y luego había también otra especie de sucursal, permítanme la palabra, en Oviedo, y luego la poesía hermética, la poesía del silencio, estaba más, digamos, tenía unos referentes geográficos más en la meseta, desde Madrid o ciudades como Salamanca, Valladolid, y luego en las Islas Canarias, con la vinculación fundamental con la revista Paradiso y demás. Bien, como digo, reducirlo es injusto totalmente, pero el mero hecho de adscribirte a una de las tendencias suponía entrar en beligerancia con la otra, algo que yo no entendía en ese momento y que no entendí nunca, porque mi poesía siempre iba, no deliberadamente, sino por necesidad expresiva, tocaba un poco o estaba entre las dos aguas, ¿no? Luego hemos visto ya con el paso del tiempo que efectivamente ha habido muchas concomitancias entre un tipo de poesía y otro, como tiene que ser, y se han enriquecido mutuamente. Como digo, y además parafraseo a Borges en este caso cuando decía que cada poema busca, o el tema de cada poema busca su propia retórica. Es decir, cuando a uno le sale un poema en prosa, en mi caso al menos, no es que esté pretendiendo escribir un poema en prosa, o cuando me sale un poema breve, algunos de ustedes me conocen y saben que lo del haiku no me gusta en exceso, pero cuando sale alguna forma breve, pues sale una forma breve. Y cuando me sale un poema de 150 versos, pues surge el poema, y yo intento, como digo, darle continuidad a lo que hablando en plata, lo que me está pidiendo el cuerpo en ese momento. Después de esta trayectoria que más o menos ascendente, desde donde uno partió hasta donde ha llegado, por cuestiones personales uno abandona la poesía. Cuestiones personales de índole laboral fundamentalmente, y estoy 5, 6, 7 años sin escribir. Aunque el libro este es del 92, estaba escrito antes, se publica en el 92, pero yo desde finales del 89, como digo, por cuestiones laborales, dejo de escribir, y estoy bastante tiempo escribiendo algún poema y tal, y bueno, al final escribí como 30 o 30 y tantos poemas, y al final hago un libro con 20 y tantos de esos poemas. Los otros quedaron desechados, como digo, muchos borradores que se tiraron y demás, y escribo un libro que se titula Cuestiones personales. Y me presento a la primera convocatoria del premio José Hierro Alegría, que fue en el 97, justamente se llama Alegría porque es el 50 aniversario de la publicación del libro Alegría de José Hierro, que había sido premio Donais en el año 47. Bien, pues yo me presento a ese premio, un premio cuyo presidente del jurado es Carlos Bousoño, y tengo la fortuna de ganarlo. ¿Qué ocurre? Pues lógicamente esto supone para mí un incentivo enorme, porque después de haber estado varios años sin escribir y sin tener contacto directo con la poesía, esto me reintegra de nuevo al ámbito poético, y además sucede otra cosa.
En ese mismo año, con Rafael Fontbellida, ya mencionado, y con otro íntimo amigo, Lorenzo Oliván, coordinamos, nos ponemos de acuerdo para hacer una revista que se llama Ultramar. Esa revista, bueno, no he puesto, este es el libro Cuestiones Personales del que hablaba antes, esta es la revista Ultramar, que tiene 10 años de vigencia, sale sin ninguna regularidad, pero conseguimos, es una revista que tiene vinculación, o sea, tiene un propósito de difundirse de forma nacional y tiene unas colaboraciones, la verdad es que magníficas. Publicamos poetas jóvenes, poetas consagrados, pero que además he de decir que cada poeta que le pedíamos colaboración lo hacía encantado. Y luego, como veis, se titulaba Literatura y Arte porque cada número estaba ilustrado por algún poeta, en este caso es Emilio González Saiz, creo que es el autor de la viñeta y de las ilustraciones interiores. Esta revista, como digo, dura 10 años, con salidas esporádicas, pero además en ella ampliamos y hacemos 2 colecciones de plaqués, de poesía. Una que se titula Travesías, que editamos unas plaquettes esmeradísimas y en ellas publicamos, como veis, pues desde el difunto íntimo amigo Antonio Cabrera, a Jordi Doce, a Luis García Montero, bueno, una serie de poetas importantes, junto con algún poeta nacional, o sea, perdón, de la región también, y hacemos también una colección de traducciones. Vladimir Nabokov, por ejemplo, traducido por Felipe Benítez Reyes, y René Vivien, traducido por Aurora Luque. Dentro de ellos hay una colección más modesta de plaqués, donde yo publico Pormenor, también ilustrada por otro pintor estupendo, Jacobo Goiría. Bien, como digo esto, a mí me vuelve yo sigo trabajando en lo mismo, pero consigo separar un poco lo que es mi vida laboral de la necesidad vital que siento como escritor. Y el contacto con estos amigos y el hecho de reunirnos, que nos reuníamos todos los miércoles en un restaurante muy cerca de aquí para configurar la revista, pues esto la verdad es que es un aliciente enorme para seguir vinculado a la poesía. Esas reuniones semanales en las cuales nos vamos intercambiando las colaboraciones que lleguen y tal, las recuerdo la verdad, con muchísimo aprecio, y son unas reuniones muy hermosas porque además fraguaron unas amistades que ya estaban fraguadas, pero vamos, las consolidaron porque lógicamente al margen de trabajar en la revista, pues cenábamos y nos celebrábamos como tenía que ser. Bien, en 2001 publico mi siguiente libro, que es Compás de espera, en Prensas Universitarias de Zaragoza. Es un libro de carácter autobiográfico, como vienen siendo todos los que voy publicando a partir de ahora, pero tiene algo que yo no he frecuentado mucho, que es un cierto tono irónico, porque entendí que para enfrentarme a ciertos aspectos de mi propia biografía no podía más que hacerlo desde la ironía. Es decir, no me podía tomar en exceso en serio, porque si no el resultado podía ser nefasto. Porque ahora que hablo de eso, de tomarme en serio, yo si tuviera que mencionar 2 temas habituales desde que empecé a escribir, uno así es la metapoesía que he mencionado antes, y otro es el continuo examen de conciencia que me he ido haciendo en mis libros. Ahora ya en los últimos bastante mitigado, porque, como decía Juan Ramón, uno está ya cansado de uno mismo. Entonces hay que dar pie digamos, a analizar el comportamiento de otras personas. No, ya basta de meterse tanto con uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio le vengo experimentando, y como decía, Compás de espera es un libro que habla de esas 2 vertientes, de la metaficción o de la metapoesía y del examen de conciencia. En 2003 sucede algo que me ha ocurrido después otras 2 veces, que es el hecho de publicar 2 libros con muy poca distancia, en un periodo de tiempo excesivamente breve, algo que yo no recomiendo, no lo recomendaba entonces y sigo sin recomendarlo, aunque, como digo, me ha sucedido otras 2 veces, pero claro, el poeta
y el editor son cosas diferentes. Entonces, aquí, en esta primera vez, se dieron dos circunstancias completamente involuntarias y que yo no podía corregir de ninguna manera. Una es que Corriente Subterránea, este libro que ven en la pantalla, recibió el premio Hermanos Argensola en 2003 y ese mismo año recibí el accésit del premio Ciudad de Salamanca con este otro libro, Trama. Entonces, lógicamente, los premios se publican generalmente en el año que se fallan. Y bueno, esta fue la circunstancia que hizo que ambos libros coincidieran en las estanterías de las librerías. Dos libros, por otra parte, bastante diferentes, porque Trama yo creo que todavía tenía algún atisbo de esa poesía esencialista, aunque el tema, el argumentario, por decirlo de alguna forma, de los libros es el mismo, pero la forma de enfrentarme al hecho poético es bastante diferente. Bueno, damos un salto y en 2006 comienzo a organizar las veladas poéticas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en la primera etapa junto a Rafael Fonbellida y ya en los últimos años de forma individual hasta este momento. Claro, por la Universidad Internacional pasan poetas de todas las tendencias, de todas las edades, y esto es absolutamente enriquecedor. Desde Caballero Bonal a Olvido García Valdés, desde Clara Janés a Perallín Ferrer, desde Amelia Iglesias a Luis Bagué, junto con poetas también de la región. Hay poetas también, porque hubo dos convocatorias en las cuales pudimos compartir con poetas europeos, como Fabio Pusterla, como Jorge Gómez Miranda o Máximo Jessi, por ejemplo, y como digo, esto fue enriquecedor. En cada una de los ciclos se editaba un cuadernillo con poemas de los intervinientes. Estamos viendo algunas de ellas. Esta es ya de las más recientes, de 2018. Bueno, como digo, esto supone, pues, efectivamente, el compartir tus propias vivencias poéticas y tus poemas, ¿por qué no?, con estos poetas. Y yo lo significo, ¿por qué? Porque en una región tan pequeña como la nuestra, así como en otras regiones han tenido siempre un referente mayor, aquí carecimos de ello. Hubiera podido ser José Hierro, pero José Hierro venía generalmente en verano y luego, por la propia timidez del poeta, pues hacía que no era muy propicio el entablar unas relaciones con él, en el sentido de poderle entregar un manuscrito y que te diera algunas indicaciones, aunque las veces que compartí con él sí que en muy pocos minutos te daba una conferencia de poesía maravillosa. Bien, como digo, en 2006 ocurrió esto y en 2007, gracias a una lectura que hago en el Centro Cultural de la Generación del 27 en Málaga, publico esta plaquette, que está ilustrada por uno de mis amigos pintores, Juan Manuel Puente. Esa es una plaquette intemperie que incluye algunos de los poemas del que fue mi siguiente libro, Sutura, un libro publicado por la editorial Hiperión y que cuenta con el beneplácito de la Fundación Gerardo Diego de Santander, dirigida a la sazón por la poeta Pureza Canelo, que además me invita a una tertulia, la tertulia de X y Z, en la cual yo presento este libro y un poco la poética. La tertulia la titulé Ante mi poesía, y yo ahí hablo también, hago una poética y digo, en esa ocasión afirmo lo que sigue. Mediante la escritura, mediante la palabra, las cosas se nos revelan, nos muestran su verdadera esencia. Gracias al poema, la mirada se adentra en uno mismo y el camino emprendido desde el no saber se va concretando. Van tomando formas, ideas y abstracciones y se ahonda en el sentimiento del ser, en esa realidad que una mirada repetida y acomodada nos oculta permanentemente. Porque quedarse en la superficie de lo contemplado, en la pura apariencia, es una forma de no ver tan cruel como la ceguera. T.S. Eliot aconseja expresar la emoción no directamente, sino a través de los objetos que nos rodean, de hechos concretos, de sentimientos personales que el lector, ese imaginario lector que actúa como un cómplice del propio poeta y no como un notario capaz de levantar acta de todo lo leído, como si fuera un testimonio inculpatorio, debe interpretar desde su propia experiencia vital. Como se ve,
repito habitualmente mis temas y mi forma de entender la poesía. Sol de Resurrección, libro publicado por la editorial Calambur en 2009, obtiene el premio José Luis Hidalgo de poesía el año anterior y queda finalista del Premio Nacional de Poesía en el año 2010. Es un libro que creo personalmente que es un libro de un tono ígnico, pero muy mitigado, muy contenido. Pero para mí es el libro en el cual yo creo que adquiero eso que se puede llamar la plena madurez, tanto vital, está escrito rondando los 50 años, como poéticamente. La repercusión crítica que tuvo así parece atestiguar esta idea que yo tenía. Hay un largo silencio editorial, no de escritura, que son dos cosas diferentes, roto solo por un librito que publico, un libro de poemas en prosa, que es Ritual de la Luz, emparentado precisamente con Durillos y Pos, que ya tenía como subtítulo Ritual de la Luz. Está editado en 2008 por la benemérita colección Ediciones del 4 de agosto de Logroño, y luego publico también un libro a medias entre dietario, entre poema en prosa, entre relato o cuento, que se titula Vistas y Panoramas. Está editado también en Zaragoza, en la ya extinta editorial Eclipsados. Bien, poco después publico en la editorial Renacimiento, en 2014, una antología de mi obra. La primera antología, la primera y única hasta el momento. Ejes Cardinales, Poemas Escogidos, 1997-2012. El estudio preliminar está hecho por el profesor de la Universidad de Oviedo, Leopoldo de Sánchez Torre, y es una selección, como podéis ver por las fechas, entre paréntesis, de 1997-2012, es decir, de 15 años, y dejo fuera toda mi poesía anterior. ¿Por qué hago esto? Porque, aunque no renuncio a esa poesía que escribí, hay poetas que lo han hecho y lo han borrado incluso de su bibliografía, y recuerden lo que hacía Juan Ramón, ¿no?, que visitaba las casas de sus amigos y robaba los libros que previamente él les había dedicado para deshacerse de ellos. Sin llegar a esos extremos, yo me di cuenta que, lo dije antes, que esa poesía no satisfacía mis necesidades expresivas, y entonces quería delimitarlo al momento en el cual yo me sentía ya más identificado con esa poesía que yo estaba escribiendo. Como digo, no es deslegitimar la obra anterior, pero bueno, es readecuarla a lo que yo pienso. Este libro se publicó en noviembre aproximadamente de 2014, y en febrero de 2015 publico, de ahí lo que les comentaba, que es la segunda vez que coinciden en un periodo muy breve de tiempo dos publicaciones, publico en la granadina editorial Valparaíso este libro, Ahora es la noche. Es un libro completamente diferente al anterior, a Sol de Resurrección, porque Sol de Resurrección, que es el sol que aquí llamamos Sol de Brujas, que sabemos que anuncia en muchos de los casos lluvia, es decir, es un libro que hay, aunque como decía antes, hay un sentimiento ígnico ante la vida, un sentimiento de celebración, pero como digo, mitigado porque uno sabe que después de esa celebración viene lo que viene. Y eso que viene es, ahora es la noche. La noche está entendida aquí como lugar, como símbolo de la oscuridad, como símbolo de la derrota y como símbolo de un porvenir muy oscuro. Fijaos en los años, está publicado en el 2014, está escrito en un periodo que va de 2009 a 2015, y acordaos lo que pasaba, lo que estuvimos sufriendo en esos años. La crisis descomunal que nos afectó a todos, y evidentemente yo como poeta no podía hacer oídos sordos ni pasar la vista por encima de los sucesos que estaba viviendo y en propia carne sufriendo. Entonces ese libro, como digo, es casi la antítesis de Sol de Resurrección. El tipo de poesía es muy similar, por lo menos desde mi punto de vista. Vamos a ir terminando. Después de 2015, yo sigo escribiendo, y en el año pasado publico un libro de lo que dije antes, que no soy muy aficionado a ello, pero como nos iba enseñando, ya había publicado en alguna antología y en algún blog. Publico un libro de haikus y otras formas breves. Se titula Tiempo Vivo. Y es un libro que yo no pensaba incluso ni distribuirlo, porque es un libro que yo, digamos, me celebro a mí mismo,
por mi 60 cumpleaños. Pero bueno, luego las cosas se desarrollan de otra forma y el libro, pues bueno, se pone a la venta y ha tenido, pues bueno, en los seguidores de los haikus y demás, pues ha tenido cierta buena acogida. Finalizo ya este recorrido en un año como en el que estamos, un año anómalo en todos los aspectos vitales y la creación y la edición no podían ser ajenos a ella. Sin embargo, yo publico Aflicción y Equilibrio, bueno, Tiempo Vivo. Bueno, esto es un conjunto de haikus que había publicado previamente en una edición de autor que hace Fernando Menéndez, un poeta y haiquín en Oviedo, que son exquisitas, también van ilustradas por un pintor, son ejemplares de una tirada muy corta y son una maravilla. Bueno, publico Aflicción y Equilibrio, este es mi penúltimo libro, es un libro que se publica en febrero de este año y el título, aunque después ha tenido, por las circunstancias, como digo, que vivimos, una resonancia que no tenía nada que ver con el origen, porque el libro está dedicado a la enfermedad y muerte de mi padre en aquel momento, porque mi padre había muerto hacía 3 años y este libro, como digo, es un homenaje a él, que ahora, lamentablemente, he tenido que hacer extensivo también en homenaje a mi madre, que falleció hace 2 meses. Entonces, bueno, Aflicción y Equilibrio. El libro termina con un poema que habla del equilibrio, pero, lamentablemente, por las circunstancias que les acabo de comentar, el equilibrio, y las que estamos viviendo todos, el equilibrio tendrá que esperar un poco más. Es un libro muy extenso, de más de 2.500 versos, un libro que ha supuesto para mí un desgarro emocional el escribirlo y necesitaba hacerlo y, como digo, estas circunstancias además han agravado, como sabéis, pues la difusión, porque no se han podido hacer presentaciones apenas, bueno, esto que estamos sufriendo todos. Y ahora recientemente, tan recientemente como que lo he recibido creo que el lunes, he publicado mi último libro, que estaba también previsto antes, esta es la tercera vez que coinciden, dos publicaciones en el mismo periodo, pero es un libro también que estaba programado que hubiera salido en febrero. Aflicción y Equilibrio tenía que haber salido el año antes, pero bueno, las cuestiones editoriales, que es un punto que por cuestiones de tiempo tengo que dejar, me gustaría hablar de ello, pero también de esos otros aspectos que desarrollo paralelos a la escritura, como son la crítica o la propia edición, será para otra ocasión. Entonces, como digo, publico Fotosíntesis, que es un libro que está publicado en las prensas universitarias de Zaragoza y que además, casualmente, tiene mucha vinculación con el libro que publiqué allí en 2001, porque es otro libro que tiene bastante ironía también. Esto ha sido una casualidad, les puedo asegurar. En su momento el editor me pidió que si tenía algún libro y tal. Digo, pues mira, tengo este libro que voy añadiendo poemas poco a poco, pero que sí me apetece también publicarlo. Y bueno, pues como digo, está llegando a las librerías en estos momentos. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy satisfecho porque Prensas Universitarias, no sé si conocen ustedes algún libro de la editorial, pues publica estupendamente. ¿Y qué les voy a decir de Aflicción y Equilibrio, publicado en Calambur, que estaba, he de decirles, yo en Calambur como director editorial llevo poco más de un año y el libro estaba apalabrado antes de que yo entrara a trabajar en la editorial, pero bueno, son circunstancias que la vida te lleva por unos caminos que parece que están hechos como a propósito, pero bueno, no es el caso. En fin, con esto acabo porque vamos justos de hora. Espero que este recorrido por eso que llaman la trayectoria poética haya sido de interés. A los que estáis aquí os lo agradezco muchísimo y a esos espectadores virtuales que no tienen más allá de la pantalla, pues como digo, les haya sido también de interés. Estoy encantado de haber estado aquí con vosotros, virtualmente con aquellos, como digo, que estén a la otra parte de la pantalla. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Ya se puede hablar.